Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, a todos los organizadores, a la asociación, la Avanzada, bueno, la Fragua, el Observatorio Jurídico y el Frente Darío Santillán. La verdad que, bueno, yo había participado en otra oportunidad en esta propuesta de crítica al derecho y derecho a la crítica. Estoy muy contento que se haya tomado la temática de derecho laboral este año, porque se hacía más de un enfoque del derecho penal, y por ahí, digamos, yo cuando estudiaba derecho yo siempre veía el derecho penal el campo para militar uno su interés social, y al derecho laboral, tal vez por cómo se da en la Facultad de Derecho, no lo tenía como un espacio que me pudiera referenciar y que me pudiera permitir a mí ejercer esa inquietud que tenía. Pero bueno, la verdad que es una materia apasionante, hermosa. Bueno, tenemos estudiantes acá. El mínimo consejo que les puedo dar es que no se queden con lo que aprenden en la Facultad de Derecho. No tiene nada que ver el derecho laboral con lo que ven ahí. Es totalmente distinto, apasionante y tienen un campo para explotar hermoso. Bueno, no sé, los que no me conocen, yo soy Fernando Forio, soy abogado, no lo digo para vanagloriarme nada, sino de diferentes sindicatos, sino porque me llena de orgullo estar en los sindicatos que estoy. Soy un abogado que me formé en los sindicatos, yo no tenía experiencia ni conocimiento de lo que era el derecho laboral, mucho menos de esto que era la defensa colectiva de los derechos laborales que se ejerce en los sindicatos. Yo en el año 2003-2004 más o menos me fui arrimando de a poquito a la gente de Luz y Fuerza Mar del Plata, en ese momento a través de la Mutual, de la Federación, y en el año 2005 tuve la suerte de que me incorporaran a la asesoría legal del sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata. Yo, para orientarlo, habíamos establecido que yo iba a hablar de cómo era el rol de la profesión desde el punto de vista del abogado laboralista. Por eso les voy a contar esto que les cuento, no es que sea autorreferencial en toda mi charla. Bueno, en el sindicato Luz y Fuerza Mar del Plata tuve la suerte de conocer a un abogado laboralista que me marcó, que fue Alfredo Tito Bataglia, un luchador inclaudicable de la causa de los trabajadores, y que me fue dando un nuevo panorama, digamos, me fue llevando a diferentes congresos. Existió otro mundo, me encontré con gente de la Asociación de Abogados Laboralistas en Capital Federal, empecé a ver gente que no tenía ni idea que existían, que éramos los máximos referentes de la materia, nunca lo había estudiado en la facultad. Empecé a ver que el derecho laboral no era el 245 que te enseña que es la liquidación cuando te despiden, sino que es una herramienta, claro, en la facultad un tercio por lo menos de la cursada, aquí un cuatrimestre que es recortito, está 6 o 7 clases aprendiendo a cuánta plata le das a ese trabajador el día que lo echas, ¿no? Y bueno, ¿y cómo darle menos? Y cómo darle menos. Y entonces uno se va formando que con un principio, entonces, que dice, y acá estudio en Derecho, vos estudias Derecho, digamos, te hago una pregunta. ¿Un empleador en el sector privado tiene derecho a despedir a un trabajador? No, de hecho a mí me echaron embarazada, así que soy un gran ejemplo. Pero ¿tienen derecho? No. No tienen derecho. ¿Por qué no tienen derecho? Y porque el trabajo se supone que es eternamente. Bueno, por lo menos tenemos a alguien que conoce el verdadero significado. Yo me formé pensando que el despido era un derecho que tenía el trabajador, el empleador, perdón. Pagando una simple indemnización, tenía derecho a despedirlo. Bueno, y no es así. No hay una ley que le permita al empleador despedir a un empleado. Al revés, por más que no sea protectorio el derecho argentino, está penalizado porque tiene que indemnizarlo. Hay una ley que dice que le tiene que pagar una indemnización, o sea que desde el momento que tiene que indemnizarlo es que no está permitido. Y si vamos al principio de la Constitución Nacional, el 14 bis dice la protección contra el despido arbitrario. ¿Y
qué más arbitrario que ese empleador que echa a una persona sin causa. El despido sin causa es un despido arbitrario, social y culturalmente aceptado. Y en los tribunales de Mar del Plata, la modalidad corriente de despido. Pero no es así, digamos. Que esté mal, digamos, que no esté protegido el despido, porque si realmente un empleador se puede sacar de encima a un trabajador pagándole una indemnización magra, que por diferentes motivos que ahora voy ingresando se van a dar cuenta que cada vez más magra, ¿por qué? Porque arreglan por mucho menos. Vos, Gloria, en el Ministerio verás cómo se transan los derechos de los trabajadores, por más que sabemos que el derecho laboral es de orden público y es irrenunciable, es mentira. En la práctica se renuncia, pero de una manera atroz, que socialmente yo no sé cómo se puede llegar hasta homologar acuerdos que son totalmente por el mínimo que establece la ley. Bueno, pero con esto de que tenemos una justicia totalmente lenta que obliga a aquel trabajador a transitar 4 o 5 años para conseguir unos magros pesos, terminan, digamos, transando sus derechos, tanto en el Ministerio de Trabajo, con acuerdos que se homologan en la justicia, por montos más que insignificantes. Ante esta crítica realidad, por ahí uno como operador del derecho laboral y en defensa de los derechos del trabajador, dice, ¿cómo podemos operar? Creo que la solución no está judicializando los derechos del trabajador. Lamentablemente hay que hacerlo como la última instancia. Pero si a mí me viene a ver un conjunto de trabajadores, yo digo, organícense y vemos, digamos. La solución, digamos, a los conflictos de los trabajadores van a estar en sus sindicatos, si los tienen, o en colectivizar ese conflicto, organizarse y poder salir al frente. ¿Por qué está pasando o está atravesando el trabajador, digamos, esa suerte de desmedro en sus derechos? Bueno, por una cuestión muy particular. Las leyes no están pensadas para proteger a los más débiles. Están pensadas para atacarlos, para agredirlos. Y si ustedes, digamos, los que han estudiado derecho laboral o los que lo padecen como los trabajadores, hacemos un poquito un reconto de cómo se han desarrollado los derechos, podemos arrancar de que ha habido una gran flexibilización de los derechos. En el año 74 se crea la nueva ley de contrato de trabajo, la LCT, que entre uno de sus creadores está el doctor Centeno, que era acá de Mar del Plata, y otros abogados laboralistas que en el 1976, bueno, fueron, digamos, víctimas del terrorismo de Estado, y se llevó lo que, bueno, la JB viene recordando, lo que se llamó como la noche de las corbatas, ¿no? El tema no fue, digamos, yo siempre digo la noche de las corbatas y el proceso de víctimas del terrorismo del Estado no son solamente los 30.000 desaparecidos y las demás víctimas que quedaron, sino todo lo que acarreó eso. Por ejemplo, la ley de contrato de trabajo, 2/3 de la ley de contrato de trabajo fueron derogados. Y bueno, uno diría, a 30 años de haber restablecido la democracia habremos recuperado la ley que teníamos antes. No, sigue la misma ley de contrato de trabajo. Digamos, seguimos con la ley de contrato de trabajo de la dictadura militar. Esa fue la primera flexibilización de los derechos de los trabajadores. Después, en lo que es la norma, se fue flexibilizando con los años 90 y todos los que fueron los contratos basura y todas las leyes de flexibilización del mecanismo. Y después yo analizándolo con otros colegas y con muchos compañeros, porque lo importante es hablar con los trabajadores. Los abogados no sabemos más de derechos que los trabajadores, sino que somos simples ayudantes de esa organización y esa lucha.
vemos que ya al sistema capitalista no le hace falta ya reformar la ley para perjudicar a los trabajadores. Y entramos en lo que se llama la flexibilización de hecho. ¿Qué es la flexibilización de hecho? Es, sin importar las normativas que hay, crear condiciones para vulnerar el derecho de los trabajadores. Un ejemplo de eso, bueno, hay muchos, pero por ejemplo podemos arrancar con la desocupación. Al haber semejante grado de desocupación, yo empleador me puedo dar el lujo de imponer las condiciones de trabajo, no registrar al trabajador, despedir a una compañera porque está embarazada, digamos. Fíjense que eso es la flexibilización de hecho y me viene el ejemplo de ella. No es que hay una ley que prohíbe, impide que una trabajadora sea despedida. Pero bueno, las situaciones de correlación de fuerza están dadas para que los empleadores puedan desarrollar ese tipo de cuestiones. Y aparte, por eso yo digo que yo no soy muy amante de litigar. Yo si pudiera no litigaría nunca, ni pisaría tribunales. Fíjense que todos los derechos que protegen a los trabajadores, digamos, no cumplen su rol y su fin mientras la relación de trabajo se está desarrollando. Todos sabemos que hay una ley que obliga al empleador a pagar las horas extras, a dar vacaciones, a pagar los francos. Pero ¿a qué empleado del sector privado se les va a ocurrir hacer un juicio para reclamar eso? Queda automáticamente despedido y sin trabajo. Entonces hoy vemos que todos esos derechos, debe haber muy pocos casos, y los casos que hay son de empresas privadas, pero que vienen con, digamos, con la mentalidad de la performance de cuando eran empresas del Estado, por ejemplo, las empresas de energía, IDEA, que ellos sí están acostumbrados los trabajadores a reclamar judicialmente sus derechos, pero ya les digo, porque hay una estabilidad que se defiende desde el sindicato y esas cosas. Pero en el 90% de los casos, todos esos reclamos de los derechos que son conquistas laborales, como la jornada determinada de trabajo, la jornada de descanso, ya les digo, el pago de horas extras, las vacaciones, todo eso se reclama cuando se extinguió la relación laboral. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un juicio que va a durar 4 o 5 años, tenemos desocupación, ningún trabajador que necesita el trabajo se le va a ocurrir reclamar esos derechos. Entonces, fíjense de esta manera cómo ya los empleadores no necesitan sacar una ley que le prohíban dar vacaciones al trabajador. Aparte es muy grosero, muchos van a la iglesia después, así que es bastante complicado, así que tienen trabajadores en el 2013 trabajando de manera ruinosa. Pero en los hechos y en la práctica es así. Y más allá de alguno que otro fallo aislado que ha podido revertir esta situación en la práctica y en las prácticas de los tribunales de Mar del Plata, es que los trabajadores no van a encontrar una protección de los derechos que fueron vulnerados. Van a conseguir unos pocos pesos que se van a transar en una audiencia conciliatoria donde te obligan prácticamente los jueces acá de los tribunales de Mar del Plata, te obligan a arreglar con tal de no dictar una sentencia, y que lamentablemente los abogados entramos en la costumbre esa y le decimos sí, agarrá porque es un buen billete, y ni siquiera sabemos lo que se están defendiendo, ni siquiera sabemos si estamos defendiendo una trabajadora que fue despedida cuando estaba embarazada, ni siquiera sabemos si lo que se está defendiendo es un trabajador que fue despedido por su actividad sindical, y queda todo reducido a un monto de peso. Bueno, esa circunstancia hace que en la práctica los derechos de los trabajadores vayan menguando cada vez más. Y aparecen otras formas también para menguar los derechos de los trabajadores.
que son las pseudo cooperativas, que tantas hay acá en Mar del Plata, que tantas hay en el puerto. Se calcula que hay 20.000 trabajadores en el puerto no registrados. Dato oficial del Ministerio de Trabajo de la Nación, así que no sé cuánto habrá. 20.000 es muchísimo. Son, no sé, ¿cuántos trabajadores habrán en general en todo Mar del Plata? ¿100.000 trabajadores? Un 20% en el puerto está sin registrar. Bueno, las condiciones de trabajo de las cooperativas, esto está, digamos, lo voy desarrollando en lo que es la flexibilización de hecho. Acuérdense, los patrones no necesitan modificar la ley para perjudicar a sus empleados, lo hacen en la práctica. En el puerto, digamos, en estas barrabasadas que nos acostumbramos culturalmente a escuchar, hay un centro de estibadores eventuales permanentes. Fíjense, eventuales permanentes. Es como decir un centro de trabajadores en negro permanente, bueno, esto eventuales permanentes. Tras que una contradicción en la palabra, la trampa está, es más, tienen un cartelito, centro, y ahí es donde los contratan. ¿Cuáles son los eventuales permanentes? Los que todos los días, en fraude a la ley laboral y todo, los van contratando por día. Durante 10, 15 años, 20 años. Todos los días empieza la relación laboral, todos los días termina. Todos los días empieza, todos los días termina. Ese trabajador no tiene ningún tipo de derecho. No tiene descanso, no tiene vacaciones, no tiene ART, porque salvo que se enferme justo en ese momento que está trabajando, si tiene una enfermedad no profesional, queda sin cobrar salario. ¿Por qué? Porque lo contratan a la mañana y lo descontratan a la tarde. Bueno, eso lamentablemente está aceptado tanto por la sociedad de Mar del Plata y de otros lugares, como por las autoridades. El Ministerio de Nación lo tiene censado. Cada vez que hay un conflicto grande del puerto, lo primero que se hace es un censo de cuántos trabajadores están sin registrar, en cooperativas truchas. Bueno, entonces vamos viendo que ya ahora son más vivos los empleadores, no pasan por el Congreso reformando las leyes, sino que día a día lo van haciendo en la práctica. Y ahí es donde empieza la importancia de la organización de los trabajadores. El lunes fue feriado, el martes tuvimos conocimiento que hubo un fallo importantísimo justo en los amigos tuyos del juzgado, del Tribunal de Trabajo número 1, pero un juicio que llevó el compañero Iquilo, que es abogado, de una trabajadora de una cooperativa que había sido elegida delegada de hecho. Y en el momento que la eligieron, como no estaba contemplada por la ley de asociaciones sindicales, que es una ley vieja que es para hacer todo un panel de lo que es esa ley, y ya van a hablar los chicos más tarde cuando hablen del fallo de AT 1 y AT 2, y le van a dar un pantallazo de qué es la ley de asociaciones sindicales. Bueno, como no, la ley de asociaciones sindicales, digo rapidito, contempla únicamente la tutela desde aquel delegado del sindicato con personería gremial. Imagínense, esto era una cooperativa, no estaba ni siquiera registrado como trabajador esta mujer, ni ella ni los compañeros. Bueno, de hecho, eligieron un representante como delegado. Bueno, fue despedida y por suerte, yo creo que uno de los fallos más importantes que ha habido, no se le ha dado mucha trascendencia, se lo mantiene bastante oculto, se obligó a esa cooperativa trucha no solo a reintegrar a la trabajadora, sino a blanquearla desde el momento que había empezado a trabajar. Y se le dio tutela sindical. Y ahí pasamos, ¿qué es la tutela sindical? Pasamos a uno de los ejes más grandes que tiene el derecho, que es la estabilidad del trabajador. Yo cuando fui a la facultad aprendí que la estabilidad era la del empleado público, la única estabilidad que existía. Y la estabilidad es el único derecho generador de otros derechos, porque yo todo lo que les fui diciendo, ¿por qué los trabajadores no reclaman? ¿Por qué? Porque los echan. Si un trabajador tiene estabilidad, pero no tiene que tener estabilidad, porque digo yo, la Constitución dice que tiene que tener una protección contra el despido arbitrario. La única
protección es que ese trabajador tenga estabilidad en el trabajo. Porque la estabilidad le va a permitir, como esa compañera de esa cooperativa trucha, no solo agruparse con sus compañeros, no solo organizarse, sino que puede exigir otros derechos. ¿Por qué? Porque tiene estabilidad, porque tiene una protección de la ley que ese patrón no la va a poder despedir por la actividad que esté haciendo. Ante la estabilidad, digamos, el gran capital tiembla y abre los ojos así y nos dice: no, nadie me puede obligar a mí a tener una persona que no quiero que esté en mi empresa, en mi trabajo. Entonces uno se pone a pensar que ese empleador no dimensiona lo que es el trabajo para el trabajador. Acá únicamente escuchamos qué es la empresa para el empresario. Es todo. Pero ¿alguna vez se han puesto a pensar qué es el salario para el trabajador? ¿No es todo también? El salario. El salario es todo, no solo para él, sino para su familia. El salario es el que va a generar, digamos, un desarrollo para la vida propia, familiar, que pueda estudiar sus hijos. Entonces, ¿por qué culturalmente nos acostumbramos, y por eso está bueno que esto sea crítica al derecho y derecho a la crítica, a aceptar que eso que es el todo para el trabajador pueda ser despojado y cortado de la noche a la mañana, como es el salario? No, me imagino que si dijéramos, bueno, por una resolución unilateral de los trabajadores, le vamos a quitar las empresas, ¿no? Le vamos a sacar ese todo. Así como el patrón le saca ese todo al trabajador, vamos a decir que ese trabajador le saca ese todo al empleador, que es toda su empresa. No. Imagínate, la gendarmería no duraríamos ni 10 minutos. ¿Pero qué? ¿Están locos? ¿Por qué un todo sí hay que protegerlo y el otro todo no? Bueno, contra eso es lo que hay que pelear. Y por ahí decía, ¿qué? ¿De la profesión lo puede hacer? Sí, yo creo que se puede hacer. De la profesión se puede hacer, así como los trabajadores se organizan, los abogados laboralistas se tienen que organizar, tienen que participar y consustanciarse más con los sindicatos. Digamos, no es, aparte hay que salir de esa teoría que uno, para participar de un sindicato, tiene que ser el abogado del sindicato. Yo con Mariano hace años que lo conozco, yo no soy abogado de judicial y participo 50 minutos más y termino. Y participo, digamos, constantemente, con el asesoramiento. El abogado Maxi, que es el abogado de la JB, participa con nosotros en el observatorio jurídico. Bueno, a lo que voy es que desde la profesión uno se tiene que involucrar, tiene que cambiar la mentalidad que nos da esta facultad, que está pensada para proteger el todo de los empleadores, y tiene que empezar a haber más abogados laboralistas que traten de proteger el todo de esos trabajadores. Es una misión fácil porque, no es una misión fácil porque esto es una disputa de poder. Y no te van a abrir las puertas, tanto desde lo académico, digamos, no me van a mí a invitar a compartir la cátedra de Derecho Laboral en la Facultad de Derecho de Mar del Plata. Pero bueno, no es algo que uno tiene que renunciar, que son ámbitos donde uno tiene que disputar como abogado laboralista, no solo, sino con otro conjunto de abogados. Para terminar, como experiencia personal, yo les puedo decir, nosotros tuvimos la posibilidad hace 3 años de formar el Observatorio Jurídico de la CTA. Y eso es lo que por ahí es cambiar la mentalidad que te da la Facultad de Derecho. Había una posibilidad de que la CTA necesitaba un abogado laboralista. Y en vez de tomar ese espacio como un abogado laboralista, necesitaba un espacio de trabajo de uno, decidimos colectivizarlo y juntarnos 7 abogados. Y formamos el Observatorio Jurídico de la CTA. ¿Cuál es el objetivo del observatorio? Ya no es que sea un trabajo de un abogado para cobrar plata, sino ir generando propuestas, ir generando proyectos. Se hicieron jornadas de capacitación. Aparte es un lugar de militancia donde yo soy el más viejo
los demás chicos tienen 25, 30 años, es una experiencia hermosa, y eso nos llevó a decir, tenemos que tener en Mar del Plata como objetivo inmediato 20 abogados laboralistas al servicio de la causa de los trabajadores. Bueno, tenemos 7, 8, pero ya ahora, el 4 de noviembre, vamos a crear la Asociación de Abogados Laboralistas de Mar del Plata. O sea que, para pensar, hay un montón de cosas para hacer. Tenemos pensado, como sea, ir insertándonos de a poco en la Universidad Nacional de Mar del Plata, en la Facultad de Derecho, y que haya un seminario de Derecho Laboral. Pero que el derecho colectivo no sean las últimas borillas esas que son las que no se alcanzan a dar, sino que sea el seminario 1, Derecho Colectivo del Trabajo, el seminario 2, bueno, se está articulando con abogados que son profesores titulares de cátedra, y obviamente no tenemos la fuerza hoy, pero de a poquito la vamos a tener. Nos ayudarán los sindicatos, pero es un trabajo que hay que hacer. Bueno, lo que yo más o menos quiero decir, y después vamos a ir al debate, después que hable mi compañero, es decirle que hay otra forma diferente de ejercer la profesión, que el derecho laboral es apasionante, que se puede hacer un montón por la clase trabajadora y que no está para nada perdido la lucha. Gracias. Gracias, Fernando. Bueno, vamos a seguir con Gloria. Bueno, mi nombre es Gloria del Carmen León, soy abogada, trabajo hace 15 años en la asesoría letrada del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, y digamos que ahí aprendí derecho laboral. Y además, bueno, estoy en la Cátedra de Derecho Internacional Público, en la Cátedra de Dr. Mancia Bruce en la Facultad de Derecho. Y eso me ha permitido poder hacerme cargo desde el año 2000 de poder participar en los juicios, primero juicio por la verdad y luego a partir del 2016 los juicios por delitos de lesa humanidad, por crímenes de lesa humanidad aquí en la ciudad de Mar del Plata. Lo cual me ha permitido ver, corroborar, tenerlo en mis manos, lo que ha sido la dimensión laboral del terrorismo de Estado. Pero bueno, eso yo ayer estuve participando un ratito de la charla en la facultad, después que habló el compañero Lanza, y lo sugerí inclusive como un tema, porque es todo un tema para tratarlo. Acá por el traje esto con ustedes, componente antisindical del terrorismo de Estado. Se ha estado trabajando sobre esto, pero no hay, con relación a Mar del Plata, una visión cabal de la dimensión del terrorismo de Estado, lo que ha significado en esta ciudad. Siguiendo la línea de que venía acá el compañero, yo les puedo decir que realmente aprendí de derecho laboral por mi experiencia en el Ministerio de Trabajo y en la práctica, porque realmente, bueno, aparte que yo, laboral la di libre, o sea que no la cursé. Digamos que después me di cuenta que no tenía la menor idea. Sabía sí más o menos cómo puntearme, lo que era una ley de trabajo, pero nada más. ¿A qué apunta esto, más allá de lo anecdótico personal? A que evidentemente es necesario un planteo de cómo se enseña la materia en nuestra facultad. Y la otra cosa que veo en la práctica es y para poder cumplir este objetivo que se plantea de poder tener un grupo de abogados laboralistas comprometidos con la defensa de los intereses de la clase trabajadora, claro, es necesario que las facultades, que se cambie desde la facultad del enfoque que se da la materia, porque el abogado sale con toda la carrera en sí de forma desde el punto de vista individual. Vos estás defendiendo derechos individuales, ya sea de un lado o de otro, del actor o del demandado, en cualquier rama del derecho. Y todo tiene una finalidad mercantilista. Siempre se pone en primer lugar el dinero que va a estar en juego. Y en el derecho laboral es muy patente eso.
eso, porque lo veo tomando audiencias de acuerdos espontáneos, que se supone que las partes han estado de acuerdo, que el trabajador ha tenido su abogado, que ha revisado ese acuerdo, bueno, y vienen al ministerio para presentarlo, y si se reúnen los requisitos formales, se homologará o se registrará simplemente. Y veo que pero casi que diría un 90% de esos acuerdos, primero que los trabajadores vienen solos, o sea, han arreglado solamente el abogado de la patronal. Por ahí se entera de lo que va a cobrar en el momento de la audiencia. Y yo tengo como una forma de hacerlo que pregunto, ¿usted tiene abogado? ¿Usted sabe? No, pero, o vos, o depende de la persona. Y me encuentro con que, inclusive a veces cuando están acompañados por un colega, yo leo y les aseguro que en más de una vez no he firmado y por ahí me he ganado el odio de algunos colegas, pero les he tirado abajo el acuerdo, porque yo no puedo ser cómplice de esto cuando estoy viendo que no se cumplen los requisitos. Más allá de que ese acuerdo no se puede homologar, que simplemente se tome registro, o sea que el trabajador después eventualmente puede ir a la justicia, porque se tomó registro, no hay una disposición que lo homologue, pero lo están engañando. Y bueno, o sea, me ha pasado un par de veces. Entonces, ¿a qué apunta esto? También, dejando lo anecdótico de lado, a que hasta inclusive abogados que están representando al trabajador, como que no tienen muy claro qué es realmente lo que está en juego ahí, que no es solamente una indemnización porque el trabajador se quedó sin su trabajo, que como recién se decía, implica mucho más. O sea, el trabajo es la vida de la persona. También me ha pasado que estando recibiendo gente, no he sabido dar la respuesta adecuada a una trabajadora muy angustiada porque era muy tarde, porque venía con... Yo me he sentido, después lo he reflexionado, me he sentido muy mal porque no le supe dar la respuesta adecuada a esa persona, no supe entender esa angustia. Y por un lado me dice, bueno, está bien, pero no somos psicólogos. Pero digo, wow, ¿qué es lo que está pasando? O sea, no puede ser que hasta inclusive un órgano del Estado, en este caso provincial, que está para atender al trabajador, no sea capaz, independientemente de la persona, en este caso fui yo, la autocrítica la hago yo, pero que no sea capaz de contener y de entender lo que le pasa a ese trabajador. Entonces, es evidente que desde la parte nuestra, de los operadores, como operadores del derecho, los que ya estamos ejerciendo, los que están estudiando, hace falta un cambio, una pequeña corrección en cómo funciona nuestra cabeza en relación a esto. Y yo creo que pasa por entender que esto es un derecho individual, sí, que está vulnerado derechos subjetivos, sí. Muchas veces hay una violación de derechos humanos porque a veces es el órgano del Estado el que está violando ese derecho subjetivo, y que es necesario entenderlo en su totalidad, no solamente en la ecuación trabajo, salario, lo pierdo, entonces tengo una indemnización. Pero es necesario un cambio de paradigma, que entiendo yo, desde cómo se lo enseña, o sea, no estar esto, yo ya les digo, yo no cursé la materia, pero bueno, es como si estás solamente con la liquidación, está bueno, sí, saber hacer la liquidación, pero a ver, ¿qué pasos previos hay? ¿Qué instancias previas hay antes de llegar a ese momento crítico que es la liquidación? Y hay varias instancias previas. Y otra cosa que yo veo lamentablemente es la falta de conocimiento, y como yo coincido totalmente con lo que recién se dijo, la dictadura militar no dejó más que 30.000 desaparecidos. Ya es simbólico hablar de 30.000 desaparecidos. Lo más grave, lo más serio es esta destrucción, no solo de esas 30.000 o 30.001 o 2 personas que no están físicamente, sino la destrucción que hoy todavía vivimos de la conciencia de clase, de la conciencia de los derechos que cada uno tiene como individuo y, por supuesto, los trabajadores. No es casual que esto sea, es decir,
Después, los militares hicieron el trabajo sucio. Alfonsín puso la casa en orden institucionalmente, una democracia ahí, pero bueno, Menem entregó el Menem desde el peronismo con envuelto para regalo con un moño maravilloso a la clase trabajadora, y hizo exactamente lo contrario. Y bueno, todo lo que vino después, y a partir del 2003 se ha intentado, se intenta, lo sigo diciendo así, se intenta reconstruir desde el sistema capitalista, y desde el sistema capitalista, bueno, no hay ninguna duda, pero algún avance ha habido, pero es, de todas maneras, al día de hoy es imperdonable que las personas, los jóvenes, no sepan cuáles son sus derechos. Y ahí yo le hago una tremenda crítica a las organizaciones profesionales de trabajadores. Por supuesto que hay excepciones, y estoy hablando de la experiencia. Esto no es desde la teoría, no es mi crítica por la crítica misma, en el sentido de no enseñar, de no explicar, de no convertir, no poner a los trabajadores en el centro de la escena y hacerlos realmente dueños de cuáles son su verdadera categoría, porque no puede ser que vengan, no sé si vos mandaste el telegrama. No Lo mandaste porque no lo sabías. lo sabía. ¿Estabas en blanco o en negro? En blanco. Estabas en blanco. ¿Pertenecías a alguna asociación sindical? No, supuestamente el Sindicato de Empleados de Comercio, pero... Bueno, como si nada. Claro. Bueno, pero lo veo. Y sabés, te perdés 13 sueldos, porque la ley de contrato de trabajo tiene un capítulo de la protección de la maternidad y establece que 7 meses y medio antes, 7 meses y medio después del nacimiento o de la fecha que presuntamente va a nacer el bebé, se considera que el despido, si causa, es por causa de la maternidad. Y entonces tiene una indemnización especial, independientemente de que la que pueda corresponder por la antigüedad y demás, de 13 sueldos. ¿Por qué 13? Porque es un año y el sueldo anual complementario, o sea, son 13 sueldos que se les da a la... Pero esto está supeditado a la condición que la trabajadora haya puesto en conocimiento de manera fehaciente al empleador su estado de embarazo. Y eso, ¿cómo se hace? Con un simple telegrama laboral que es gratuito, de más de 30 palabras, para que quede una copia en el correo por la duda que te lo nieguen o que pierdan la tuya. Entonces se pone pero ¿quién lo sabe? embarazo, fecha probable de parto tal, certificado médico a su disposición. Entonces, si te echan, vos tenés la prueba. Porque, ¿qué pasa? Que si vos podés estar así, todo el mundo sabe que estás embarazada, pero se ha encontrado fallos en que dice, bueno, sí, está bien, todo está muy bien, pero usted lo cumplió con el artículo 176 que dice que tiene que mandarle el telegrama, entonces marche preso. Hay otros fallos, no de aquí de Mar del Plata, pero que si la empleadora gestionó el prenatal, considera bueno, es obvio, bueno, pero ahora, ¿por qué no podemos también revertir esa situación que es una realidad que evidentemente no se cumple con la letra exacta de la ley? Porque estamos desconociendo que tenemos una herramienta que podemos utilizar, que nos abriría la puerta para que un tribunal, ya sea se entere que esa herramienta existe, o que se anime a aplicarla si sabía y por ahí no, bueno, si nadie se lo pide, no lo hago. ¿Qué es la Constitución? La Constitución Nacional y la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, artículo 39, inciso 3 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que establece cuáles son las pautas que se deben regir en materia de seguridad social y de derecho del trabajo, el principio de realidad, de indemnidad, de progresividad, de gratuidad, de prevalencia de la realidad y lo que es fundamental, que yo no entiendo cómo, no sé si se los enseñan en la cátedra de derecho laboral, el indubio pro operario, en caso de duda, a favor del trabajador. Es una norma constitucional, pero si los jueces no la conocen, o si la conocen, bueno, no les importa, pero es nuestra obligación como abogado hacerlo ver. Entonces, por ese lado le podemos entrar y en una situación en la cual no se cumplió exactamente, estrictamente con lo que marca la ley de control del trabajo, pero que la realidad es
no hay que estar elucubrando o haciendo una prueba muy complicada. Si la trabajadora estaba embarazada y se produce el despido, que pueda funcionar esa indemnización. Esto también lo pongo como ejemplo, pero es lo que se ve a diario, es decir, es nuestra responsabilidad. Por eso esto es fantástico que se pueda hacer, porque acá hay una crítica no solo al derecho, sino a la forma de ejercer ese derecho, y que en la facultad de Derecho se supone que nos debe dar esa herramienta para poder ejercerla. Después cada uno cuando la usa o no la usa, pero se debería formar abogados con el conocimiento y con la conciencia, por lo menos poner a disposición de los estudiantes que estas herramientas existen. Después uno, libre albedrío, elige si quiere hacer derecho absolutamente liberal, y bueno, por ahí va a ser otra cosa, Pero inclusive los abogados de la patronal, de la parte empresarial, no tiene que tampoco verse esto como el bueno y el malo. O sea, yo parto siempre de la base que estamos en un sistema capitalista que tiene sus reglas, que el derecho forma parte de una superestructura económica, por lo tanto no es una entelequia, ni el derecho y las normas no surgen así de la nada y por generación espontánea, sino que son el reflejo de una realidad subyacente, y que siempre hay una motivación económica subyacente en cada una de las decisiones que se toman. Pero bueno, aún sin romper, porque el otro significaría un salto, una ruptura de estructuras, y estaríamos ya hablando de otra cosa. Pero aún manejándonos, no somos revolucionarios, manejándonos con los parámetros de este sistema en el cual estamos, tenemos herramientas para meternos. Y la otra gran herramienta es el derecho internacional, las normas de derecho internacional que tienen que ver con el mundo del trabajo y que no nos enseñan tampoco en la facultad. O sea, uno cuando estudia, derechos humanos, derecho, no sé si el derecho constitucional se ve, yo derechos humanos nunca tuve como materia, pero bueno, es como que, sí, son pactos, tratados, sí, en el 94 se reformó la Constitución, están ahí, hasta se confunde si se incorporaron a la Constitución. No hay ningún instrumento internacional incorporado a la Constitución. Lo que hay es un reconocimiento de la Constitución, de la jerarquía que tienen esos instrumentos internacionales, que sería una locura que estuvieran incorporados. No están incorporados a la Constitución, están reconocidos por la propia Constitución, que establece una jerarquía superior a las leyes. Pero bueno, y tenemos no solo los convenios de la Organización Internacional del Trabajo, los cuales han sido firmados y ratificados por la Argentina. Argentina ha depositado su aceptación a nivel internacional, son operativos, son de aplicación directa, no se necesita un organismo o una norma que los incorpore. Tenemos, no nos vayamos tan lejos, en la Declaración Sociolaboral del Mercosur, nosotros formamos parte del Mercosur. Tenemos que ir tomando conciencia de que no somos solo la República Argentina, somos parte, estamos inmersos en un proceso de integración con Brasil, con Paraguay, con Uruguay, con Venezuela, que ya es miembro pleno, pronto lo seremos también con Bolivia y con Ecuador, que también han solicitado integrarse como miembros plenos, dejar de ser simple asociado. La Declaración Sociolaboral del Mercosur establece una serie de pautas que algunas están reflejadas, la mayoría ya están incorporadas, forman parte de nuestro acervo jurídico en relación a normas del trabajo. Pero hay otras que nos pueden servir, para resolver un caso, pero claro, las tenemos que conocer para poder utilizarlas. Y tenemos que saber también que aún en un caso determinado, si nosotros invocamos una norma Mercosur y el tribunal no nos lleva el apunte, nosotros podemos apelar eso, y que existe el Tribunal Permanente de Revisión del Mercosur, que tiene una competencia jurisdiccional pero también consultiva, aunque lo que decida no es obligatorio, pero tiene una competencia consultiva, puede resolver sobre la aplicación y determinar que lo que nosotros estamos planteando tiene razón de ser.
pero bueno, para eso también hay que conocerlo, hay un procedimiento. Desde el 2008, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido por acordada la forma en que se deben implementar las consultas al Tribunal de Permanente de Revisión del Mercosur. Nosotros tenemos en nuestra justicia provincial tribunal, por lo tanto el órgano superior al tribunal es la Suprema Corte de Justicia. Nosotros también sabemos que tarda, casi nunca llegamos a la Suprema Corte, pero si se planteara un caso en que para nosotros es fundamental la aplicación de la norma Mercosur relacionada con el derecho laboral, con el tema que estamos discutiendo en el Tribunal de Trabajo de aquí de Mar del Plata, que no lo utiliza, podemos recurrir a la Suprema Corte. La Suprema Corte, si está bien fundamentado, lo puede tomar el caso, lo va a remitir a la Corte Suprema, quien a su vez lo va a mandar es decir, sí, no es medio sí, no se ha dado ningún caso de aquí de Mar del Plata, sí se ha dado a otro nivel, y de hecho la Corte Suprema de Justicia de la Nación de la República Argentina es el tribunal superior que más normas de Mercosur y normas internacionales relacionadas a la materia laboral ha aplicado. Muchas más normas que ya ha fundado sentencias. Tiene una sentencia que es para todo un ciclo, para toda una charla completa. Pérez Aníbal Contisco, Sociedad Anónima del 2009, sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es decir, donde ahí estableció cómo se debía realmente calcular, hacer el cálculo indemnizatorio y que los conceptos no remunerativos que en primera instancia, en segunda instancia de Justicia Nacional, o sea, Cámara Nacional de Trabajo, no había tenido en cuenta, había sacado algunos ítems por aplicación del convenio 95 de la OIT y las normas del Mercosur y del Pacto Internacional de Derechos Políticos, Sociales y Culturales, se había violado, bueno, y obligó a hacer otro cálculo indemnizatorio. ¿Qué quiero decirle? No es académico solamente esto, no es simple teoría. Esto es derecho vivo, pero para poder ejercitarlo lo debemos conocer.